con, bueno, temas complejos, ¿no? Nos tiene esta agenda de esta semana particularmente en alerta, ¿no? Porque dos leyes dramáticas están Sí, avanzando, tienen media sanción. venimos cascoteados. Y vos tenés sistema penal juvenil que acaba de obtener la media Acaba de, sanción en exactamente, diputados. 149 votos a favor, 100 en contra, Mucha con diferencia. sí, y un alineamiento político casi sin fisuras. No, por eso digo, ya no es mi ley, es todo ese Claro, aparato político que es el claro. enemigo del pueblo. Ya se De terminó, la basta. derecha en sus distintas expresiones, ¿no? Ujú. Y bueno, Unión por la Patria y la izquierda votando en contra, ¿no? Que también digo hay que señalarlo porque bueno, se sostienen Claro. en esa posición. Sí, antes de que se supiera el resultado de esta votación, pero bueno, ya palpitando que podía ser este que finalmente es, dialogamos con Raquel Robles, que la conocemos porque es escritora, bueno, es hija de desaparecidos, Sí, claro. Es una novelista. novelista, una gran escritora Sí, una de gran la escritora. generación más joven, pero además Raquel cumplió un rol institucional de mucha relevancia, fue directora nacional para adolescentes infractores a la ley penal entre el año 2012 y 2016 y antes había sido directora de centros de régimen cerrado para adolescentes imputados de delitos, José de San Martín y Manuel Roca. Es decir, que conoce del tema. La problemática de cerca. Exactamente, muy de cerca, tuvo la responsabilidad de gestión, de diseñar y ejecutar política pública en relación a estas cuestiones, por lo que, bueno, nos parecía una voz más que autorizada y siempre interesante, porque las reflexiones de Raquel en todos los temas siempre suelen ser muy lúcidas, muy agudas y muy novedosas. Entonces, bueno, quisimos charlar con ella acerca de esto que sabíamos estaba aconteciendo en estas horas y nos decía lo siguiente. La ley de menores que rige a nivel nacional qué es lo que se puede o lo que se debe hacer con una persona menor de edad que es acusada de cometer un delito, que es la 22278, que fue sancionada durante la dictadura, establece a partir de cuándo no puede actuar, es decir, a partir de la mayoría de edad, pero no establece desde cuándo puede empezar a actuar. Cuando se habla de bajar la edad, se está hablando de bajar la edad a partir de la cual esa persona menor de edad puede ir a juicio. Pero no es cierto que no se haga nada con las personas menores de edad que presuntamente han cometido un delito. De hecho, cuando a mí me tocó cumplir funciones de directora nacional, pero antes de directora del San Martín, lo que me tocó hacer fue pelear con la justicia para que se pudiera establecer que no hubiera personas menores de determinada edad que fueran llevadas a dispositivos penales juveniles, sino que se los tomara como casos de vulneración de derechos, ¿no? Cuando yo fui directora nacional para adolescentes infractores a la ley penal o presuntos infractores, hice mucho esfuerzo para que se entendiera que no íbamos a recibir a personas que no fueran adolescentes, es decir, no recibir niños ni niñas. No es verdad que los chicos y las chicas, si cometen un delito, no vayan detenidos. Eso no pasa en ningún lugar del país. Bueno, primera aclaración fundamental, Bueno, ¿no? Porque venimos de hace 15 días escuchando en todos los canales de televisión que en el caso Jeremías cada uno se iba a su casa. Exactamente. Y no es lo que sucede, lo explicaba con mucho detalle Raquel, incluso las resistencias que tuvo que hacer ella desde la gestión de la situación de adolescentes para que no ingresaran menores de 16 años, que es lo que, bueno, la ley todavía que rige esta materia establece, inclusive contra el Poder Judicial, ¿no? Que derivaba a niños menores a este régimen de encierro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay tratados internacionales? ¿Porque Argentina adhiere a la Convención Internacional por los Derechos del Niño? ¿Por qué hay normativa? ¿Por qué hay un código civil que se reformó que habla de una mayoría de edad paulatina, ¿no? Progresiva? Y digo, hay una cantidad de cuestiones legales y de consideraciones
desde la perspectiva de los derechos humanos, que hacen que se establezcan estas edades y no otras, ¿no? Para distintos regímenes, pero que no significan dejar en libertad y sin ningún tipo de... Pero acá aparece la cuestión, ¿no? Si es una contención o es una sanción lo que esa persona que está en edad de desarrollo requiere y necesita, ¿no? Y esa es parte de la discusión. Se habla de... Vos ves en todos los medios... Pero, discúlpame, Lu, sí. un bocadillo, ¿no? Pero, en realidad, si uno se pone a pensar en el estado actual de las niñeces, están castigadas, cometan o no delito, porque estamos en un país donde los pibes y las infancias no comen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si la primera en herir y cometer un delito contra las niñeces es la propia sociedad que no le da ni techo, ni comida, ni salud, ni escuela, ni un carajo. ¿Qué estamos pidiéndole a las infancias? Sí, si no les ofrecemos le quita nada. La presencia de sus padres que tienen que estar laburando todo el día para conseguir un mango, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Lo único que tenemos es palo, palo, palo y nunca nos ocupamos de lo que hay que dar, solo de lo que hay que quitar. Sí, entramos en estas discusiones ficticias, ¿no? Que propone la derecha y que instala la derecha, que vota la derecha y que los medios de comunicación replican sin ningún sentido crítico. Porque son todos de derecha. Exactamente, y porque, porque bueno, es más rápido la máquina de hacer chorizo, porque si nos detenemos incluso en la terminología que se está usando, se habla de baja de la edad de imputabilidad. Y en realidad lo que se está discutiendo es bajar la edad de punibilidad, o sea, bajar la edad en la que se puede castigar a los adolescentes, niños, niñas. Porque imputarse se imputan desde que tienen 10 años, si es necesario, si cometen un delito, claro. Porque hay distintas respuestas del sistema, pero acá lo que se quiere es la sanción, el castigo, ¿no? Y ahí Raquel me decía, en un tramo que no compartimos porque era extenso, pero que me pareció interesantísimo, que claro, es coherente con el posicionamiento de la derecha que está a favor de la tortura, ¿no? O sea, lo que quieren es torturar a estos pibes y además construir una idea de que quien comete un delito es constitutivamente un delincuente, no es una persona que circunstancialmente cometió un delito, ¿no? Que es lo que en realidad propone el derecho penal. Vamos a aplicarlo a ellos cuando llegue el momento, eso también. Bueno, ojalá que sí, ojalá podamos. Entonces digo, son todas distinciones, todos debates que podrían darse en este contexto, esto mismo que vos señalabas respecto de cuál es la situación de nuestras pibas y pibes, qué dicen los docentes, qué ven en las escuelas, cuáles son las urgencias sociales, ¿no? Que se nos plantean, el tema de los consumos, las adicciones, todo lo que tienen a la mano con el celular. Ahora el gran problema de la ludopatía, ¿no? Digo, mirá todo el abanico de temas de los que deberíamos estar ocupándonos como adultas y adultos, como comunidad de resguardo de estos pibes, y estamos viendo cómo castigarlos más temprano. Sí. En relación a esto, también Raquel tenía algo para decirnos que me parece interesante y polémico también, ¿eh? A ver. Lo que aprendí es que lo que primero tenemos que entender cuando hablamos de adolescentes que han infringido la ley, estamos hablando de adolescentes y que hay que pensar entonces que tiene que haber un diferencial. ¿Cuál sería ese diferencial? Cuando hablamos de una persona menor de edad, estamos hablando de una corresponsabilidad. Es decir, nunca un pibe o una piba es responsable por sí solo, porque no, digamos, en ningún aspecto de la vida. Cuando sucede una infracción a la ley penal, se tiene que hacer responsable ese joven en la medida de sus posibilidades evolutivas, la familia o los adultos de referencia de ese joven y la comunidad. La comunidad está representada por el Estado y también por las organizaciones sociales de la comunidad. Y les cabe la sanción a esas tres personas físicas o jurídicas. Porque si un pibe se manda un moco, para decirlo mal y pronto, los adultos responsables de ese pibe también son responsables de ese moco. Y la comunidad que no ha sabido contener ese pibe, meterlo en una trama, que pudiera armar lazo social, que no ha armado lazo con ese pibe, también es responsable y tiene que ponerse a pensar, digamos. Todos y todas tenemos que ponernos a pensar cuando un pibe o una piba se manda un moco. Finalmente, lo que me gustaría muchísimo
decir y que quedara claro es que lamentablemente desde este lado, desde el lado del progresismo, inclusive de la izquierda, se habla solamente de defender la edad de punibilidad. Nunca se habla de qué está bueno hacer con los pibes y las pibas. Entonces me parece que necesitamos una discusión más profunda, compleja, más interesante, que nos interpele a todas y a todos, a todas las instancias de la comunidad, que es más complejo, pero que es lo único que puede darnos alguna posibilidad de salir de este atolladero. Bueno, polémico ese final, esa reflexión, esa interpelación, porque bueno, estamos viviendo este momento en el que ya se aprobó o tiene media sanción la baja de la edad de punibilidad, pero es un debate que en algún momento hay que retomar. Es lo mismo que la reforma laboral, digamos, se trate de lo que se trate, estas leyes ómnibus que manda Milei, que hay que aprobar en un día, nunca son sensatas, porque nunca nadie entiende qué está votando. De la reforma laboral no sabemos ni la mitad de las cosas que votaron, y los que la votaron tampoco. Y esto lo sacaron por, digamos, hubiese podido ser cualquier otra ley. No tienen ni idea de lo que están votando. Pero se arma una suerte de construcción de sentido en la que hay bandos, ¿no? Y la derecha se posiciona en un lugar donde en este caso estaría resguardando la seguridad, ¿no? Que sería uno de los problemas del progresismo, de la izquierda, de los gobiernos populares. Ya sabemos también que los delitos cometidos por menores son el 0, no sé cuánto de los delitos más grandes, y los que más nos afectan lo está cometiendo la Casa Rosada, la verdad. Exactamente, y los delitos de guante blanco, ¿no? Lo que me deja como reflexión, Sandra, además que sea la voz de Raquel Robles la que precisamente viene a plantear todo esto, que como yo vivimos en nuestra propia biografía, ¿no? El descuido a las niñas y los niños, es que eso, ¿no? La descomposición social se expresa con muchísima claridad en cómo una sociedad trata a sus infancias, a sus Totalmente, acá, que es una de las cosas a la inversa que vemos en Cuba. Exactamente. ¿No? El otro día estábamos hablando con un venezolano que nos decía: en Cuba es el único lugar del mundo que yo vi que en el colectivo los viejos se levantan para darle el asiento a los nenes. Y yo te voy a contar otra cosa que vi en Cuba. Vi que Fidel Castro, cuando era el presidente de la nación, trataba con especial reconocimiento a los hijos huérfanos, a los chicos huérfanos que estaban alojados en un hogar, y los llamaban hijos de la patria. Imagínate, para mí, lo que fue ver eso, llorar. Era, claro, la situación de reconocimiento, de cierto privilegio simbólico, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, esos pibes y pibas no tenían padres, pero tenían una patria. Adoptaba toda la comunidad, ¿no? Y él en su figura los iba a visitar personalmente. Bueno, nada, quedarnos con esta reflexión. En el estado de descomposición que está en nuestra sociedad, esto es lo que este gobierno propone para nuestras niñas y niños. No es lo que toda la sociedad argentina quiere para nuestros pibes y pibas, y vamos a seguir resistiendo, cuidando, queriendo y resguardando esa promesa de un futuro mejor para estas generaciones, a las que les pedimos perdón porque hoy tengan que vivir esto. Sí. Y esperamos poder darles lo que se merecen, ¿no? Pronto. Así es, qué días, Madre Santa. Hay que levantarse de la cama, agarrarse y levantarse. Bueno, gracias, hasta el jueves que viene, Lucía. Un abrazo grande. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow!